Punto fijo. Ejercicio 3. Volumen del tanque esférico. Unidad 2. Raíces de ecuaciones. Para este ejercicio se propone encontrar la altura que se debe de llenar el tanque para disponer de un volumen predeterminado. La fórmula a utilizar es la presentada en el enunciado, indicando como valores iniciales que el radio es de 1 metro y el volumen es de 0.75 metros cúbicos. Tenemos que el volumen es igual a... Reemplazamos los valores. 0.75 tiene que ser igual a pi por h al cuadrado por 3 veces r, que vale 1, menos h sobre 3. Algunos dicen que 0.75, mejor lo pongo así, 3 cuartos, es igual a pi h cuadrado por 3 menos h sobre 3. Como dice la parte matemática, multiplico ambos lados por 3, este simplifica con este y este se convierte en 9 cuartos, es igual a... Y hasta aquí podríamos seguir tratando de desarrollar algo con esta fórmula. Pero nuestro problema no es este, nuestro problema es encontrar el valor de h que cumple con esta ecuación. Entonces, este lado, el de la izquierda, debe ser igual al lado de la derecha. Y si la fórmula fuese más complicada, tendríamos entonces que utilizar algún método diferente a tratar de despejar esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tradicionalmente, hasta lo de la semana pasada, recojo la experiencia previa, usted podría decir, es igual a 0. Está tratando de aplicar el concepto de la raíz, el estandarizado es f de x es igual a 0, esto de aquí será f de x, ¿no? En este caso sería f de h, corregimos allí, y la fórmula que vamos a tratar en el problema sería 9 cuartos menos pi h cuadrado por 3 menos h. Aquí hay algunas inquietudes con respecto a cómo resolver el problema. Una primera forma de cómo resolverlo, por cierto, no es la única, es regresar a esta parte de acá arriba y decir, ¿qué pasa si yo siempre quiero balancear esta ecuación? Y lo que voy a tratar de aquí es despejar una h. Si quiero despejar esta h, creo que más fácil es acá arriba. Entonces de aquí voy a pasar acá. Entonces digo 9, 4 pi h cuadrado es igual a 3 menos h. Entonces ahora hay que hacer que este lado sea igual a este lado. Más fácil es decir que h sea igual a 9 sobre 4 pi h cuadrado. H es igual a 3 menos 9 sobre 4 pi h cuadrado. Y entonces esta es la fórmula que me voy a preocupar en este momento. Esta forma de aquí es muy semejante a la que teníamos en el problema del movimiento de la partícula en el plano, donde teníamos una función que describía el movimiento de la partícula en un eje y el movimiento de la partícula en otro eje. Teniendo eso como ejemplo de la semana anterior, que tenían hasta el video, entonces podríamos decir que la función f es esta y la función g es esta, ¿no? O en el ejercicio esto era x de t y en el otro lado esto era y de t. Y lo que nos interesa ahora es cómo se intersecta esta ecuación con esta ecuación. Porque cuando se intersectan, tenemos sistemas que se cruzaban así, este punto de intersección es el punto de raíz que estamos buscando. Entonces aquí este será el valor de la raíz. Sí, yo tengo una ¿Mensajes? pregunta. Dígame. Y solo para aclarar, eso último que hizo fue para acomodar mejor, de una manera más sencilla la función, ¿verdad? Porque yo creo que ahí tiene una similitud a las funciones que estaban en el problema, de Sí, las que queremos simplificar. sí. La intención es que pongamos una ecuación más sencilla de manejar. Inclusive tratemos de simplificar el método para no hacer tantas iteraciones. La propuesta oficial es que este lado de la ecuación sea la recta de identidad y el otro lado sea lo que sea que me quede de la ecuación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar Python. Entonces vamos a hacer en el bloque de ingreso lo siguiente. Para el choque de partículas hacíamos dos funciones. F de h igual a la recta identidad, que tiene la variable h como independiente y que básicamente me tiene que responder h, que es el lado izquierdo de esta ecuación que marqué. La otra partícula que se iba a chocar le iba a llamar gh, que también tiene h como independiente, pero ahora utilizo el lado derecho de la ecuación.
Decíamos que queríamos observar en un intervalo A y B con una cierta cantidad de muestras. En un gráfico básico, 21 muestras es suficiente. Y luego utilizamos dentro del procedimiento todos los valores HI. Para poder ver las gráficas, decíamos que el vector FDI iba a ser creado con la función FH de todos los puntos HI y el vector GDI era la evaluación de la función GH en todos los puntos HI que íbamos a usar en la gráfica. Porque queríamos tener una gráfica que nos muestre el eje de las X HI versus FDI, que es la identidad, HI, versus GDI, que es la ecuación que quedaba del lado derecho de lo planteado. Ahora, ¿qué ponemos entre A y B? Hay que observar el problema físicamente cómo lo tenemos. Si usted ve aquí la figura del tanque, no me puedo salir de allí, no puedo tener alturas negativas, porque yo no puedo almacenar líquido fuera del tanque hacia abajo. Y la otra, no puedo llenar el tanque más allá de su tope. Más allá del tope sería rebosarlo. Si el tanque está completamente vacío, el valor de H podría ser solo 0. Y si el tanque está completamente lleno, justo antes de que se rebose, es la altura máxima del tanque, que si tomamos en cuenta que es esférico y tiene radio R, esto sería 2 veces R. Nuestro trabajo consiste en encontrar aquí cuando tiene un volumen de 0.75 entre 0 y 2 metros. Y le digo A debe estar entre 0 y máximo 2 metros. Tengo un error aquí en plt.show y es plt.show. Ahí salió y me manda aquí un problema. Si usted dice, mira, si hay una raíz, le hacemos zoom, debe haber una raíz en algún lado. Pues sí, mire, aquí se intersectan las dos funciones. La una es la identidad y la otra es g de x. Y se intersectan más o menos un poquito más allá de 0.5. El segundo inconveniente que me da es que me dice que si yo realizo esta operación hay un punto en que se divide para 0. Si veo el que dice en papel, cuando pongo h igual a 0, aquí esto se vuelve una indeterminación. Entonces está bien que mi tanque esté vacío, pero también tenemos el truquito de movernos un poquito más a la derecha. Puedo mover .01. .01 es que el tanque tiene 1 centímetro de altura, no está completamente vacío, pero 1 centímetro en la esfera de tremenda no es mucha. Entonces, esto puede eliminar el problema de la división para 0 sin afectar realmente el problema. Al tener un valor tan pequeño, es la misma gráfica anterior, pero por haber incluido ese valor allí, ocurre una distorsión bien grande. Entonces ahí volvemos al punto 0,1, podría distorsionarme la gráfica. Entonces voy a hacer el análisis en punto 1, o sea, 10 centímetros hacia arriba de altura del tanque, tampoco es que la raíz está allí. Y vuelvo a ejecutar el algoritmo para verificar que estoy en un rango adecuado. Empiezo en negativo, termino en positivo, todo está bien. Podría inclusive moverme un poquito más, ¿no? Ponerlo aquí en punto 2. Y sigue manteniendo la regla de que hay cruce por 0 porque un extremo está en el lado negativo y el otro extremo está en el lado positivo. Ahora, ¿por qué utilizar la recta identidad? Primero, porque es más fácil para tener en un lado de la ecuación. Y segundo, porque modifica el algoritmo de cómo se hace el cálculo, ¿no? Entonces, el punto fijo básicamente lo que hace es tratar de encontrar la raíz por cruce por 0, pero lo que vamos a tratar de hacer es convertir esta función en dos funciones. La primera es la recta identidad y la segunda es lo que queda del otro lado, que es lo que hicimos en este problema. f de x es la función original, como habíamos planteado el problema al principio, aquí está la raíz. La modificación que proponemos es y igual a x y g de x. Y vamos a notar que la intersección de las dos rectas, eso ya lo habíamos hecho la semana pasada, era equivalente a la función f de x cuando cruza por 0. ¿Cómo funciona? Aquí en la gráfica se presenta un ejemplo. El ejemplo indica que si g de x fuese esta línea naranja, lo que va a suceder es lo siguiente. Si empezamos en 0, 0 proyecto en g de x. Estoy en el lado de la ecuación de g de x. Eso tiene que ser igual a la recta identidad, ¿no? O sea, la proyecto la identidad y ahora es este punto. Si el lado izquierdo de la ecuación, la recta identidad, es igual al lado derecho a g de x, entonces evalúo la función g de x con el valor de la identidad. Y sigo haciendo ese ejercicio una y otra vez, ¿no? Llevando el ejemplo a la identidad a g de x, a la identidad a g de x. Y usted ve aquí en esta imagen que se va formando
con espiral. Esta espiral indica que cada vez que hacemos una iteración nos vamos acercando a la raíz entre cada iteración. ¿Cuál es el error aquí? Es la distancia que hemos recorrido entre una iteración y otra. ¿Preguntas hasta allí antes de continuar? Profe, sí, ¿podría por favor repetir otra vez el proceso de punto fijo? ¿No? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la recta identidad y tenemos una función g de x que viene así. Entonces g de x lo que hacemos es, quiero empezar a buscar la raíz, un punto por aquí. Este le voy a llamar mi punto inicial x sub 0. X sub 0 tenía una función x que era igual a g de x. Entonces yo en este momento estoy aquí en la identidad. Entonces en la identidad significa que digo que la función en este punto tiene este valor. Entonces si esto tuviese este valor, este lado tiene que valer lo mismo. Pero sabemos que no son iguales. Todavía no hemos encontrado la raíz, no lo hemos balanceado. Entonces este x yo lo inserto dentro de g de x como valor. Y eso me lleva a el valor de la función que tengo acá. Entonces ahora estoy en g de x. Entonces estando en g de x, yo ahora me muevo y digo, ok, si estoy de este lado, en el lado derecho, ¿qué pasaría si yo tengo que venir otra vez al lado izquierdo para que estos sean iguales? Entonces lo que hacemos es tomar el valor de g de x y ver cómo se proyecta en la identidad. Sería copiar el mismo valor. Entonces venimos aquí y llegamos aquí. Luego, estando aquí, estamos en el lado izquierdo, ahora nuevamente lo llevo al derecho. Entonces evalúo la función en el lado derecho. Y luego del lado derecho digo, ¿qué pasa si me vuelvo al lado izquierdo? Y del lado izquierdo, ok, si esto fuese igualito en el lado derecho. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir proyectando una función dentro de la otra, de tal manera que cada vez que hacemos una iteración, nos vamos acercando más hacia la raíz. Así nos sale el espiral, ¿no? Y es una espiral convergente. Cada vez que hacemos una iteración, el tramo que estamos utilizando va a resultar más pequeño que la iteración anterior. Ya se entendió mucho mejor. Y la última pregunta es que Bien. ese x sub 0 es el intervalo, ¿verdad? Es O parte sea, del intervalo. Ok, ok. Sí, porque teniendo la ecuación así como la teníamos hace un momento, decíamos que el tanque solo tenía valores entre 0 y 2 metros. Entonces mi intervalo de búsqueda es entre 0,2 y 2, ¿no? Y ese es mi punto de partida. Mi punto de partida es el que yo tomo para el gráfico, no siempre va a ser 0, desde donde comienzo a hacer este juego entre uno y otro punto. Para ver cómo funciona, hay una siguiente hoja donde dice punto fijo ejemplo 1. No voy a seguir el ejemplo 1 que está aquí, voy a hacer el ejemplo que estamos haciendo en la clase, pero básicamente dice encontrar la solución de la ecuación usando el método del punto fijo. Ahora diría el tema del tanque esférico, ¿no? Y nuestra ecuación es un poquito distinta. Hay un desarrollo analítico muy semejante a lo que hemos hecho. Lo que preguntaba su compañero hace un momento, siempre dejo una X de un lado y el resto, lo que quede al lado derecho. Lo que queda como lado opuesto a la identidad se la va a llamar aquí g de x, para no confundirla con f de x de lo que teníamos siempre. Entonces aquí la iteración 1 se vuelve más pequeñita. Fíjense, si mi punto inicial es x0, para nuestro problema es 0,2, el siguiente punto x1 será g de x evaluada en x0, o sea g de 0. Se evalúa y se saca el número. ¿Cuánto nos movimos? La diferencia entre este numerito y este numerito. Entonces hay solo 3 operaciones que hacer, ¿no? De que A, B, C, F de A, F de B, F de C, tramo y después ajustar los límites, ¿no? Aquí siempre vamos a hacer 3 operaciones, 3 operaciones, 3 operaciones. Y llenar una tabla inclusive tiene hasta menos columnas, ¿no? Entonces aquí el ejercicio se ve que genera la espiral y hay que ver con cuántas iteraciones, ya hicimos comparaciones entre métodos, se llega al valor de la raíz. Entonces me voy a saltar un poquito esto. Tenemos una instrucción aquí de 10 minutos máximo, que es cómo se crea el algoritmo del punto fijo en Python. Yo en este momento voy a utilizar ya el algoritmo, voy a explicar cómo funciona. Usted regresa después a este video y revisa paso a paso cómo y por qué hice el lazo y todo el resto de cosas. Es muy semejante a los algoritmos anteriores.
Entonces voy a copiar este algoritmo y lo voy a poner acá donde estaba desarrollando. Y dentro del procedimiento voy a poner ese bloque. El cálculo que estaba haciendo aquí abajo era solamente para la gráfica. Aquí voy a poner punto fijo. Y ahora en este espacio que tengo voy a pegar lo que copié allá. Por cierto, allá viene tabulado. Viene tabulado porque estaba dentro de una función. Y le pongo de dent. O sea, ya viene sin tabulación. Y aquí está el algoritmo. ¿Qué hay que conocer de este algoritmo? Primero, se cuentan las iteraciones. Dice, bueno, eso era para comparar con algoritmos. Sí, acá también. Si ustedes gustan, no las contamos en este momento porque todavía no viene al caso. Así que la pongo como una parte opcional. Todavía, después vamos a revisar para qué la necesitamos. Los puntos. Nosotros siempre trabajábamos entre puntos A y B. Y aquí vamos a también a trabajar sobre puntos A y B, solo que esto es x sub 0 y esto va a ser x de i más 1. O sea, el valor anterior y el valor nuevo. ¿Cuánto vale el tramo? Es cuánto se desplazó usted entre A y B. No importa el signo. Como ustedes vieron en la gráfica, el tramo se mide hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces no tenemos idea qué signo mismo va a tener esto. Entonces solo nos interesa de cuánto fue el paso. Entonces, por eso utilizamos el valor absoluto. ¿De qué se trata? Primero, evaluamos la primera función. La primera función era la recta identidad. Entonces, este lado, donde está solo h, la recta identidad, se evalúa aquí. Entonces, dice, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? Entonces, a es igual a b. Lo siguiente es, ¿cómo proyecto esto después de la recta identidad en la otra gráfica? G de x, que es la función, toma el valor de a, y ya tengo ese valor. ¿Y eso para qué me sirve? Para el próximo valor. El valor siguiente entonces B. Y se calcula ahora cuánto se movió desde aquí hasta acá. Entonces el tramo es igual al valor absoluto de B menos A. Cuenta la iteración y dale vuelta. ¿Hasta cuándo? Es observar un parámetro que se comparábamos con tolera. Y usted para comparar tolera utilizaba el tramo. Entonces tramo usted lo compara con respecto a tolera. En este ejercicio dice, mientras tramo sea más grande que tolera, repita. ¿No? Yo en las clases anteriores utilizaba repita hasta, que decía not, y lo que hacíamos era negar esto que está aquí. ¿No? Entonces, por el momento, lo más importante es que esta línea evalúa el lado izquierdo de la ecuación que vamos a usar. La siguiente línea evalúa el lado derecho de la ecuación que vamos a usar, y esos serán los desplazamientos entre sí. Son menos cálculos, menos operaciones que tenemos que hacer. Otro detalle es que aquí la respuesta final está dada en B. Ya vamos a entrar a ese punto. Ahorita lo voy a comentar para que no moleste. Y vamos a indicar en la salida que vamos a mostrar el valor de la raíz. Es el último valor de B. Y aquí me falta tolera, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuánto es la bendita tolerancia? Entonces usted observa el ejercicio. Entonces dice que las dimensiones del tanque tiene con un radio de 1 metro. O sea, usted puede llegar desde 0 hasta 2 metros. ¿Cuál sería la precisión? Si utilizamos un flexómetro, una regla, una cinta de medir, está ahí marcado por centímetros y está marcado hasta milímetros. Usted puede decir ahí que esto sea 0.001 como precisión. Si usted lee en este problema, dice aproximar h con un error menor o igual a 0.01. Quitémosle un 0. ¿Ok? Pero si quiero mayor precisión, le puedo aumentar. Algo que yo puedo ver físicamente con el instrumento de medición es hasta el milímetro si utilizo el flexómetro o una cinta de medir. Algo más. En la clase anterior habíamos indicado de que en estos ejercicios se usa mucho A y B. Y A y B también lo utilizábamos para hacer la gráfica. Pero como A y B van a ir cambiando en el problema, cambiamos estas variables a L de A y L de B, de tal manera que L de A y L de B no se destruyeran en el proceso y permitieran hacer la gráfica sin ningún problema. Entonces, por eso utilizo variables adicionales que pueden empezar incluso en A y B. Lo siguiente, necesito verificar que lo que tenga el algoritmo sea lo que yo estoy planteando. No importa que este problema tenga la variable independiente h, lo que quiero es tener lo menos posible que modificar el algoritmo del punto fijo, ¿no? Esa es la intención de estandarizar esto.
Y el algoritmo del punto fijo trabaja sobre g de x. Y yo acá tengo g de h. Entonces lo más fácil en este momento es convertir la función, llamarla g de x. Y su variable interna, la independiente, es h. ¿Qué más funcionaba con g de h? La gráfica. Entonces digo aquí g de y era igual a g de h. Ahora le digo que es g de x. Y ahí tendríamos ya completo toda la estandarización. Por eso hay que saberse qué es lo que hace el algoritmo, qué variables utiliza, cuál es la influencia de cada una de ellas, porque cuando estoy haciendo mi problema con otra variable, con otro nombre, de pronto hay que hacer ajustes. Corremos, ¿no? Y aquí me dice que la raíz se encuentra en 2.91. Y aquí es donde comenzamos a caer en los problemas. Porque me dice que hay una raíz en 2.91. El algoritmo lo encontró. Sí, está muy bien. Matemáticamente eso funciona. Pero si observamos el tanque, solamente podía estar o vacío o lleno. 2.91 está por acá arriba. Bien arriba. O sea, el tanque ya está sumergido en el líquido, ¿no? Y si uno ve la foto, dice, para que este tanque esté sumergido, ¿no? Tuvimos el segundo diluvio de la historia. Entonces, caramba, algo está mal. No es suficiente dar las respuestas así. Y hay un error que se visualiza de la siguiente manera. El ejercicio, tal y como está aquí, solo funcionaba entre 0 y 2. Pero matemáticamente el algoritmo lo encuentra en 2 puntos y algo. Entonces aquí voy a poner a analizar la gráfica entre 0 y 3. Vuelvo a correr el algoritmo, ¿no? Y resulta que en la gráfica sí se muestra que hay otra raíz, ¿no? Si la fórmula todavía estuviese funcionando, operando sobre este mismo problema, hay una raíz en 0.5 y algo y hay una raíz en 2.9. Lo que el algoritmo está haciendo es encontrar la raíz en 2.9. Entonces aquí es donde diferenciamos. Su respuesta matemática no analizada basada en un problema, perfecto, hay una raíz allí. Con respecto a su respuesta de ingeniería, si nos ponemos en ciencia ficción, entonces en ciencia ficción decimos, sí, es que matemáticamente la matemática demuestra que hay una raíz en 2.9. Y en un universo paralelo, en otra realidad, en otra dimensión, este tanque tiene 2.9 metros. Mi pregunta era que, por ejemplo, si tenemos dos raíces en el intervalo en que es aceptable, es decir, si hay dos raíces entre 0 y 2, en este caso, o nunca va a ocurrir. No, puede ocurrir. Usted coge mal el intervalo y hay 2 cruces por 0 o 3 cruces por 0 en ese intervalo. El algoritmo funciona cuando hay una raíz. Por eso se les pide graficar. La otra es comenzar a tantear con la calculadora, a ver si hay positivo, negativo. Y eso no me garantiza todavía los cruces por 0, ¿no? Solamente que pasa por lo menos uno. Y en una gráfica usted encuentra algo así. Usted me dice que el intervalo de estudio es de aquí hasta acá. Claro, empieza en negativo y termina en positivo, pero tiene una, tiene dos, tiene tres raíces. Eso también puede suceder. Por eso es importante observar la gráfica primero con la ayuda del computador, ¿no? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué afuera del y pone b es igual a g de x de a? Y dentro del y pone a es igual a b. Ah, ya, muy bien. Porque no empecé en la iteración 0. Empecé en la iteración 1. ¿Y por qué hago eso? Porque si no, no puedo calcular el tramo. Y si no puedo calcular el tramo, no puedo dar la vuelta en este lazo porque si no tengo valor de tramo, la computadora me va a decir, y sí, quieres entrar al lazo con tramo, pero no sabes qué es tramo, ¿no? Entonces va a salir error, error, error. Entonces, antes de entrar al lazo necesito un tramo. Para el tramo necesito B y A. Y para obtener B es A evaluado en G de X, y entonces por eso están estas operaciones aquí. Gracias por hacerme acuerdo de eso. No había explicado ese detalle. Ya comprendí, gracias. Bien, ¿qué fue lo que realmente pasó en esto? Entonces, para eso voy a utilizar la gráfica que tenemos aquí. Aquí hay una diferencia, observen. Esta es la recta identidad, la línea azul, ¿no? Y la línea naranja es G de X. Y G de X tiene una particularidad, que cuando la línea naranja, G de X, ¿no?, cruza sobre la recta identidad, el algoritmo tiende a volverse loco. ¿Cuánto vale X sub 0 en G de X? Entonces G sub 0 de G de X en el algoritmo lo envía es acá abajo. ¿No? Ahora estoy marcando en rojo. Entonces te pones X sub 0 en G de X, es aquí abajo.
¿Y eso cuánto es en f de x? Entonces usted tiene eso por acá. Y si se da cuenta, me estoy alejando de la raíz que está aquí. Y la próxima, ¿cuánto vale esto en g de x? Y si g de x estaba más acá abajo, entonces aquí va a ir más abajo y esto tiende a diverger. En vez de hacerse una espiral que se va cerrando sobre este punto, lo que está usted obteniendo es que comienza a salirse del problema, ¿no? En este problema específico que estamos haciendo, el del tanque, en algún momento esta ecuación vuelve a cruzarse con la identidad y el algoritmo da la vuelta y se va más adelante. Y ahí comienza a hacer la búsqueda de la raíz. Por eso encuentra la raíz que está más adelante, no la que nosotros necesitamos. Es un poco difícil hacer que este algoritmo llegue aquí, a este punto, ¿no? Siempre va a salirse, diverge, volvió a caer en algún cruce de las líneas y lo envía nuevamente acá y encuentra esta raíz de acá arriba. Entonces no es una respuesta, no es un algoritmo que lo usaríamos de esta forma, como se le acabo de plantear en este ejercicio. Entonces, sí puede ser un algoritmo más sencillo, tiene 3 líneas aquí para poder hacer las iteraciones. Pero en cambio ahora usted tiene que preocuparse de otras cosas, que el algoritmo converge o el algoritmo diverge, ¿no? Y si se nos hace difícil, yo por eso pongo así, no converge. La pregunta es ¿cuándo? Entonces, aquí hacemos una cosa. Si esta fuese la recta identidad, tenemos que observar lo siguiente. Si la función g de x tiene una pendiente mayor a la de la recta identidad, la pendiente de la identidad es 1, entonces el algoritmo no converge, no me va a servir. Si la función, en cambio, g de x tiene una pendiente menor a la de la identidad, o sea, ahora la voy a poner aquí, así, el algoritmo sí converge. Entonces, eso es algo que no dije en principio cuando vimos el espiral que se mostraba. Pues usted se da cuenta que la curva naranja está por debajo, su pendiente es decreciente, por debajo de la identidad. Siendo así, la llevamos a la gráfica y ahora sí tenemos este espiral que se cierra. Si no es así, está al revés, esta espiral no se cierra, sino que esta espiral se abre cada vez más. Entonces, el método es más sencillo en operaciones. Hay que observar la derivada de la función de g de x. Tenemos más trabajo que hacer. Dígame. Es que a veces las funciones van a tener pendientes distintas. Entonces puede ser el caso de que en una la pendiente sea menor que 1 y la otra mayor que 1. ¿O no? Sí, pero en la una sería si la pendiente es menor que 1, converge. Si la pendiente es mayor que 1, diverge. Entonces, si la pendiente es mayor que 1 en el intervalo de búsqueda, porque el problema es el intervalo, fíjese que le encontró la raíz porque acá en 2.9, ahí sí la línea naranja cruza con pendiente menor a la de la identidad, por eso es que encuentra esta raíz. En este lado no funciona, en esta raíz sí, pero esta raíz está fuera de mi tanque. Entonces usted dice, si quiero encontrar esta raíz, sí me sirve. Si quiero encontrar esta raíz, no, mejor cojo el método de la bisección, posición falsa, ¿no? U otro. O sea, sí, pero lo que me refiero, lo que me refiero es que al principio la gráfica tuvo una pendiente mayor que 1, obviamente, y después baja a menor que 1. Ujú. Entonces, en esas gráficas no va a funcionar este método. Funciona para la raíz que tiene la pendiente menor que 1. Para el cruce de arriba, el de Ok. 2.9. Para la de abajo hay que hacer truco, hay que modificar el planteamiento, ¿no? Pero en todo caso, el método tiene dos consecuencias, puede converger o puede diverger. Una pregunta en este tipo de temas siempre al final es, ¿converge o diverge? Y entonces usted tiene que sustentarla. ¿Cómo se sustenta? Se sustenta con 3 iteraciones. Si los tramos tienden a hacerse más chiquitos entre iteraciones, usted dice, sí, esto sí converge. Pero si los tramos tienden a hacerse más grandes, usted no dele más vuelta y dice, no converge. ¿Qué toca hacer? Cambiar de método. ¿Alguien más tenía una pregunta? Perdón. En mi problema yo tenía h despejando la fórmula de esta manera, pero no es la única forma de despejar h. Si este h lo mando acá abajo y el h cuadrado lo mando aquí arriba, aquí me queda raíz cuadrada de 3 menos 9 sobre 4pi sobre h. Tengo otra fórmula y el comportamiento va a ser diferente. Entonces ahí otra opción es comenzar a probar con otras formas, ¿no? Si es que sigo empeñado en que me debe de funcionar con el método de punto fijo.
¿no? Entonces aquí puedo despejar esta fórmula de distintas maneras. Razón por la que cuando se planteó este ejercicio, usted tiene varias fórmulas. Dice, es posible desarrollar las siguientes fórmulas para el método del punto fijo. Esta es despejando h de una manera, esta es despejando h de otra manera. En esta segunda forma, ni siquiera existe el problema de la división para cero. Más la que yo hice son 3 formas de hacerlo, 3 opciones diferentes. ¿No? Planteé cómo usar los siguientes conceptos. ¿Cuál sería el valor de tolerancia? Eso ya les he venido preguntando mucho tiempo. ¿Cuáles son los parámetros de inicio? A, B, compare otro método conocido. Esto ya lo hemos hecho en la tarea. Y para este método, punto fijo, hay que revisar si el resultado no se cumple, que g' de x sea menor que 1. ¿No? Y es como se cruzan las dos líneas. Por otro lado, teníamos lo siguiente. En este punto, yo había borrado el tema del contador. Entonces decíamos, i empieza en 1 es el número de las iteraciones y i más 1 era una iteración más. Entonces, si a usted le cuesta hacer cada una de estas iteraciones, cosa que así va a suceder en la realidad, usted no puede darse el lujo de que la computadora siga calculando hasta el infinito. Entonces, se utiliza el contador de iteraciones para también limitar el ejercicio. Entonces, uno dice aquí, mientras tramo sea mayor que tolera, o sea, todavía tienes que seguir trabajando. Y también tiene que cumplirse que el número de iteraciones es menor que un n. Aquí le voy a cambiar a itera max, número máximo de iteraciones. Usted puede seguir trabajando. Cuando i llega al valor de itera max o lo supera, simplemente pare el lazo aquí de repetir, ¿no? Y dediquémonos a otra cosa. Entonces, por eso aquí se utiliza el contador i con itera max. Itera max es el número de máximo de iteraciones que estoy dispuesto a pagar, consumir tiempo, ¿no? O permitir de que esto continúe, porque si el método diverge, ¿no? Ya sabemos que va a ir creciendo el valor del tramo. Entonces no quiero superar, por decir, 50 iteraciones. Algunos utilizamos 100 aquí, pero yo ahorita le voy a poner 50. O sea, no calcules más veces que 50 iteraciones y ahí detienes. Ya ahí sabemos que no converge. Pero ¿cómo informo al usuario que el método no converge? Si siempre cojo e imprimo el último valor de la respuesta como B. Entonces aquí hay esta sección que dice validar respuesta. Entonces ahora sí le voy a quitar el comentario. Entonces digo, a ver, si mi respuesta está en B, tengo que validar que esa respuesta me sirva de algo. Entonces, aquí lo que se dice es que si es que i superó al valor de itera max, entonces la respuesta debe ser no es un número. Ahí en inglés es not a number. Entonces, por eso es none. Entonces, no es un número, not a number. Entonces, cuando a usted le sale una respuesta, un none, en otras palabras, no converge. No me da ningún número, ni siquiera 0. Porque hasta 0 puede ser una raíz. Simplemente recibe respuesta. No, esto es un método que no converge. Por eso tenemos aquí este tipo de validación. Para continuar el análisis del ejercicio, seguimos con el método de Newton-Raphson.